invierte acá. Muy buenos días, hermano, que Dios les bendiga. Estamos contentos de reunirnos en la casa del Señor, ¿no es cierto? Mi nombre es Marco Pozo, vengo de Chile, por si algunos no me conocen, y he estado ya cerca de 33 días acá en Centroamérica, predicando primero en Panamá, estuve también con ustedes un día aquí en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, y ya volvemos de nuevo a Panamá para viajar a Chile en el avión. Yo le quiero agradecer a Dios por estar con ustedes en este momento. Y quiero que el Señor nos bendiga esta mañana en el estudio de su palabra, ¿no les parece? Los invito entonces a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, que es donde vamos a estudiar en esta mañana. Mateo 24, que fue la lectura bíblica que se leyó. Y en el verso 33 y 34 decía: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con los eventos finales, con lo que va a ocurrir en nuestros días, con aquella generación que está hablando el Señor Jesús acá, porque Dios tiene tiempos para todo. Y ya lo voy a explicar por qué el Señor Jesús dice hasta que pase esta generación, que es un periodo de tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo en estos momentos. Y vamos a ver muchas cosas al respecto. Y vamos a ver otro texto que habla el Espíritu de Profecía, que yo lo tengo acá, en la revista de Herald del día 4 de abril del año 1893. Escuche bien lo que dice, hablando de los sucesos finales que se van a entender. No va a ser un libro sellado como le pasó a Daniel. ¿Se acuerdan lo que le dijeron a Daniel? Tú, Daniel, descansa porque la profecía es para el tiempo del fin. Pero usted y yo somos aquellos que van a vivir en el tiempo de la profecía. Es para nosotros. Miren lo que dice acá. Os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos va a iluminar. El Espíritu Santo le va a dar discernimiento espiritual. Le va a decir lo que ha de venir. Dice Elena de Guay acá. Y sigue diciendo: los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos. Todos los eventos de la Biblia que han estado ocultos por miles de años, ahora usted tiene el privilegio de que la luz completa le va a llegar a su vida, porque estamos viviendo el tiempo del fin. Dios está buscando corazones, Dios está buscando personas que le entreguen todo su ser. Por eso es tan importante que nos reuniésemos hoy en día para alabar a Dios y para aprender su santa palabra, porque hemos llegado al fin de los tiempos. Y dice que todo va a ser entendido. La profecía se va a entender completamente, porque si no, ¿qué sentido tiene Dios haberla dejado y nunca se entendió? Si usted cree que Jesús va a venir por segunda vez, entonces el tiempo se va a acabar y todo se va a entender. Y para eso Dios dejó pautas en la Biblia para que usted entendiese en símbolos, en manera audiovisual, para que todos nosotros entendiésemos lo que viene en la profecía. Y entonces vamos a leer una figura que está en Mateo capítulo 5. Vamos a ver bastante la Biblia en esta mañana. En el versículo 18 dice, un texto muy conocido entre nosotros como adventistas del séptimo día. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya
cumplido. Miren lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué dice la ley hasta que todo se haya cumplido? ¿Por qué dice eso? No dice la ley no matará, no robará. ¿Por qué habla de profecías acá? Miren qué interesante. Este texto, muchas veces cuando damos estudios bíblicos, la fe de Jesús, damos a entender este texto, pero a veces ni lo entendemos siquiera. Lo voy a leer de nuevo. Bueno, el versículo 19 da un poco la pauta. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mi pregunta es la siguiente. Si se está refiriendo solamente a los 10 mandamientos, ¿hay algún mandamiento pequeño en los 10 mandamientos? ¿Lo hay? No, porque todos son importantes, ¿no es cierto? Porque todos nos hablan ahí de la ley de Dios. Pero, ¿por qué dice entonces un mandamiento muy pequeño? ¿Por qué dice hasta que todo se haya cumplido en la ley? ¿Saben por qué dice eso? Porque justamente lo que vamos a ver esta mañana, las profecías que hay en la ley de Dios, pero las profecías que están en los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Por eso es que dice acá un mandamiento pequeño, porque ahí está lleno de glosas, de estatutos, de decretos, pero ahí está lleno de profecías, que es lo que vamos a ver en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Por ejemplo, ahora viene el tiempo del fin, ¿no es cierto? Dice que va a ser como sucedió en los tiempos de la destrucción de Jerusalén, ¿sí o no? ¿Cierto que dice así? Es un símbolo. Ahí dice que se comieron a los niños, a los bebés y a las niñas. Se comieron la mamá, se los comieron la carne. ¿Eso se va a volver a repetir? ¿Sí o no? Sí. ¿Se va a volver a repetir? Nuevamente va a llegar sobre el mundo eso. ¿Dónde dice en la Biblia que nos vamos a comer los unos con los otros? ¿Dónde dice? Deuteronomio 28. ¿Sabe dónde dice? Es una maldición que aparece en Levíticos, capítulo 26. Eso es lo que va a venir sobre el mundo. Y ahí, eso es una profecía de lo que viene. Pero está en el libro de Levíticos. Muchas veces hemos visto las profecías solamente en Daniel, solamente en el libro de Apocalipsis. Pero toda la Biblia es un conjunto de enseñanzas. Y eso es lo que queremos ver. Y para que se den cuenta ustedes de que la ley no son solamente los 10 mandamientos, les voy a dar un par de ejemplos. En Juan capítulo 1, vamos a ver ahí rápidamente, Juan capítulo 1, lo que estamos diciendo, versículo 45, miren lo que dice. Juan 1, verso 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Acá se está dividiendo el Antiguo Testamento en dos partes: la ley y los profetas. Y entonces Felipe, cuando le dice a Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea, refiriéndose a Jesús, ¿no es cierto? Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿dónde dice en los 10 mandamientos de Jesús que iba a venir como profeta? Lo dice, porque él se estaba refiriendo a Deuteronomio, diciendo: yo os levantaré un profeta como tú. Y ahí le dice la ley, porque el Antiguo Testamento se divide en la ley, el Pentateuco o en los profetas, esas dos partes, y a veces los salmos, esas 3 connotaciones tienen. Por eso cuando Jesús dice que él no pensará en cambiar los tiempos y la ley, pero lo que leímos recién, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Se está refiriendo a las profecías que hay en los libros de Moisés. Otro ejemplo, para que se den cuenta, y obviamente
en los 5 primeros libros están los 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Pero es un conjunto, por eso es que damos el diezmo. El diezmo no está en los 10 mandamientos, sale en Levítico. Por eso es que la dama tampoco tiene que vestirse como hombre. Por eso es que no practicamos el sodomismo, porque justamente la ley de Moisés dice: no tendrás sodomitas en tu tierra. ¿Se han dado cuenta? Por eso es que dando el diezmo, por eso es que no comemos cerdo, porque justamente ahí sale. Y entonces, otro ejemplo: un escriba se le acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Le preguntó por los mandamientos. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Alguien se acuerda? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Ese es el primer mandamiento de la Biblia y no está en los 10 mandamientos. ¿Se han dado cuenta? Y el segundo le dijo: amarás a tu prójimo. Eso está en Levítico 19, versículo 18. Por eso, mis hermanos, la ley es mucho más amplia y por eso es que vamos a ver profecías. Y entonces Elena de White decía que vamos a poder entender, discernir los acontecimientos finales, porque hemos llegado al fin de la historia. Y Dios quiere que usted, quien quiera que sea, no importa cómo se llame, tenga una experiencia personal única con Dios. Que usted no dependa de su esposo, que el joven no dependa de su madre para estudiar la cartilla escuela sabática, que usted y Dios tengan una tal comunión que cuando Dios venga encuentre un pueblo preparado. No es solamente venir a sentarse, no es solamente llevar un título de cristiano, es vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que Dios va a venir a buscar en su segunda venida. Y para eso tiene que ser fortalecida nuestra fe. Y vamos a ver cómo las figuras y sombras que nos presenta la Biblia son tremendas. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham, no es cierto? ¿Qué se le prometió a Abraham? ¿Alguien se acuerda? La tierra prometida, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa tierra? Canaán. Se habla de la Canaán terrenal. El pueblo entró a la Canaán terrenal. Pero nosotros, ¿a dónde vamos? ¿A qué Canaán? Vamos a la celestial, porque se usa un símbolo de la Canaán terrenal por la que vamos nosotros. Miren, vamos a ver Romanos capítulo 4. Romanos 4, verso 13, se usa la Canaán terrenal como un símbolo del mundo. Miren lo que dice, versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No sé si entendieron esa parte, del mundo, sino por la justicia y la fe. Ahí dice el apóstol que a Abraham se le prometió el mundo entero, la tierra, pero recién dijimos que lo que realmente se le había prometido a Abraham, ¿qué es lo que era? Canaán. La Canaán terrenal, pero es usado la Canaán terrenal como el planeta entero. Por eso dicen los salmos, porque los justos heredarán la tierra entera, porque está usando el símbolo de la Canaán terrenal como símbolo del planeta. Se van dando cuenta que al estudiar este libro de Génesis, estudiar el Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico, nos vamos a encontrar tremendas profecías. Por eso que el estudio es muy importante. Ahora, vamos a ver otro acontecimiento de Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Qué le prometió? De tu descendencia serán como las estrellas del cielo, ¿no es cierto? Y le dio un tiempo en el cual ellos iban a poseer la tierra. ¿Cuánto tiempo fue ese? ¿Se acuerdan cuando sale el pueblo de Israel de Egipto? Desde que hace el pacto, cuando se matan las aves, ¿cuánto tiempo pasa? Se le hace una promesa, ¿se acuerdan?
430 años, 400 años. Bueno, vamos a leerlo mejor. Está en Génesis capítulo 15. En Génesis 15 habla justamente del pacto de Abraham con Dios. Si alguien lo puede leer, está en Génesis capítulo 15, versículo 9. Alguien que lo pueda leer fuerte, por favor. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y el versículo 13. 15:13. Sí, ahí mismo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Muchas gracias. Se dan cuenta que le da un tiempo, diciendo una profecía de que la descendencia de Abraham iba a estar cautiva 400 años. Ahí usted tiene una profecía. Luego, cuando Moisés saca al pueblo de Israel, dice que en el mismo día, cuando se cumplía la profecía, los 400 años, ¿qué hizo con el pueblo Moisés? Lo sacó, ¿cierto? Ahí hizo un sacrificio cuando hizo el pacto. Si usted retrocede ahora, desde que sale el pueblo de Israel en el mismo día, 400 años, ¿en qué fiesta salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Alguien sabe en qué fiesta? Pascua. En la Pascua. Si usted retrocede 400 años al pasado, ¿a qué momento, a qué fiesta llega? Pascua. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, lo hizo en la fiesta de la Pascua. Pero, ¿cómo es posible si las fiestas solemnes de Jehová fueron dadas con Moisés? Y aquí estamos hablando de Abraham. ¿Saben por qué? Porque todo lo que se le dio a Moisés ya existía desde Adán y Eva en adelante. Porque Dios no puede cambiar su palabra. Estos estatutos, estos libros de Moisés ya estaban ya. Por eso, cuando Caín mata a su hermano de él, dice lo siguiente: ahora soy errante sobre la tierra, y cualquiera que me hallare me matará. ¿Por qué dice eso Caín? ¿Sí? ¿Saben por qué dice eso? Porque el Levítico justamente decía: la sangre va a ser demandada de aquel que la derramó. Por eso él ya sabía la ley de Moisés, ya la conocía. Otro ejemplo: cuando Abel y Caín presentan Abel presenta el animal, la ofrenda, el anterior, dice que ofrece el primogénito. Pero ¿cómo el primogénito, si eso lo dijo Moisés mucho tiempo después? Porque Adán ya le había transmitido estos estatutos de Moisés. Otro ejemplo: Noé, cuando entra a los animales de 2 en 2 y de 7 en 7, dice que habían animales limpios. ¿Y de dónde aprendió eso Noé? Si eso lo dijo Moisés en números 11, por ahí, ¿no? Levíticos 11. Porque Dios ya lo había... Y solamente con Moisés se escribió, pero ya venía de antes. Por eso es que Abraham estaba guardando, o sea, estaba en un día de fiesta cuando hace el pacto. Y ahí se cumplen los 400 años. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a lo que quiero llevaros a ustedes, que estudiando estos 5 primeros libros de la Biblia, usted va a encontrar tremendas profecías. Y sobre todo las fiestas de Jehová, que no son solamente conmemoraciones para el pasado, sino que tienen una importancia para hoy en nuestros días. Le voy a leer, esto se le conoce, estos 5 primeros libros, se le conoce como estatutos. Escuchen bien lo que les voy a leer de Elena G. de White, hablando de la lluvia tardía. Si usted quiere tener el descenso del Espíritu Santo, ponga atención en lo que le voy a leer. Escuche bien. Revival Herald del 13 de octubre del año 1904. Miren lo que dice ella. Las profecías en el capítulo 18 de Apocalipsis muy pronto serán cumplidas. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran potestad, y la tierra
será alumbrada con su gloria. Eso está hablando de Apocalipsis 18, ese ángel que va a iluminar todo. Ese es el fuerte pregón, ese es el último mensaje mundial, global, de la caída de Babilonia y de todo eso. Y aquí va a dar la pauta, es el contexto. Miren lo que va a decir ahora. Durante el fuerte clamor, la luz de la verdad presente será vista brillar por todas partes, dice ahí. La palabra declara: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Esto es el descenso del Espíritu Santo. ¡Qué tremenda cita! Oiga, porque la Biblia no fue escrita para tenerla guardada. Aquellos que estén cumpliendo, que estén viviendo a la altura de lo que presenta Jesús, dice que van a recibir el descenso del Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver cómo, dice Daniel, los entendidos entenderán. Y después dice, pero los impíos, ¿van a entender los impíos, sí o no? Miren, este asunto de las profecías de la Biblia no es algo intelectual. No es porque usted tenga 70, 80 años, ya no entiendo la Biblia. No es porque un niño sea demasiado joven, no entiende la Biblia. Para entender la Biblia, usted tiene que tener una vida espiritual. Por eso dice, los entendidos, pero los impíos no van a entender. Si nosotros no nos consagramos a Dios, si nosotros no le entregamos nuestro corazón en forma plena, no un 40%, no un 80%, si nosotros no le entregamos el corazón completo a Jesús, entonces nos vamos a convertir en perseguidores de nuestros hermanos. Claro, porque está dividido el corazón con el mundo y con Cristo. Por eso es que Dios ha dejado un montón de profecías para que usted tenga una fe fuerte, una fe madura, que los jóvenes de la iglesia sean poderosos en la palabra y se paren ahí delante de todo, defendiendo y dando razón de la fe que hay en sus corazones. Que cada uno de nosotros sea como un apóstol Pablo. Qué lindo sería aquí en Costa Rica. Miren cuánto sabemos aquí hoy día. Si Dios con un solo hombre, con el apóstol Pablo, llenó el Asia, llenó Corintio, llenó Roma, hasta el imperio lo sacudió, ¿qué haría el Señor si cada uno de nosotros nos consagramos de veras a Dios? Se estremecería aquí San José de Costa Rica. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso ha dejado toda esta profecía. Y el descenso del Espíritu Santo es tremendo. Dice que tiene que ver con los estatutos. Le voy a seguir leyendo porque la cita no ha terminado. Escuche bien. Mientras hombres y mujeres y niños proclaman el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos, y escribirá su ley en el corazón de aquellos que se hayan arrepentido verdaderamente. Y ese va a ser el pueblo perfecto. Ese va a ser el bosquejo completo de los 144.000, un carácter igual que el carácter de Jesús. Y esa ley de la cual estamos hablando es la misma que guardó Jesús, porque Jesús no guardó solamente los 10 mandamientos, también no comía cerdo. El Señor Jesús también daba el diezmo. Todo lo que sale aquí es la pura y santa palabra de Dios. Yo así lo creo. Qué bueno que hay personas que dicen amén aquí. Miren, el estudio de esta palabra nos va a llevar a grandes cosas. Y este asunto de la Pascua que le pasó a Abraham, no me van a creer ustedes, pero tiene que ver con la ley dominical. ¿Sabía usted que tiene que ver con los tiempos de Daniel? ¿Sabía usted que tiene que ver con la abominación asoladora
que habla Daniel capítulo 12? Porque justamente estos periodos, este asunto de la Pascua, este asunto de la ley dominical universal, tiene tiempos. Y ya le voy a leer que el Señor tiene la hora, tiene el día, tiene hasta el año señalado para que caigan las plagas. ¿Lo han leído en Apocalipsis? Ahí sale todo eso. Por eso es que es tremendo el estudio de la Biblia que vamos a realizar, es muy enriquecedor. Vamos a leer Daniel capítulo 12 para que veamos cómo está relacionado con la Pascua, la misma Pascua que habló Abraham. Daniel capítulo 12, en el verso 7. Si alguien nos puede colaborar leyendo ese texto, por favor. Daniel 12, 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Muchas gracias. Ahí habla de tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es ese? 1260 días. 3 años y medio o 42 meses. Vamos a ponerlo acá. O lo vamos a hacer más o menos grande. 1260 días, ¿no es cierto? Ahí habla de un periodo en que va a durar la ley dominical en los Estados Unidos. 3 años y medio, tiempo, la mitad de un tiempo. Pero ahora leamos por favor el verso 11 y 12. 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ya, a ver, 1290 días, escuchadlo, ¿no es cierto? Lo vamos a poner aquí, no se siente hermano. 1290 días. Siga por favor. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú ya hasta el fin. Ya, el último periodo, decía ahí, ¿mil cuánto? Tenemos periodos acá de la dominación desoladora que habla tiempo, es la mitad de un tiempo, 1260 días. Después dice 1290 días y después finaliza con 1335 días. Esos son los eventos finales. Y tenemos nosotros acá que estos periodos, escuchen bien, estos periodos comienzan en forma simultánea con el decreto dominical. Vamos a ponerlo acá. Este periodo de 1260 días o 3 años y medio comienza con la ley del domingo, la ley dominical. Cuando habla ahí Daniel diciendo de la abominación, se está refiriendo a una idolatría, se está refiriendo a un ídolo detestable. Cuando el sábado sea pisoteado por la humanidad, en este caso Estados Unidos, se va a instaurar un ídolo que va a provocar la desolación. Van a venir las catástrofes sobre el mundo. Ese periodo comienza con la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto que estamos viendo tuvo un primer cumplimiento, escuchen bien en lo que les voy a decir, tuvo un primer cumplimiento en el pasado, que los pioneros justamente nos mostraron esto, un periodo primero desde el 508, desde el 508, ¿se acuerdan qué pasó ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó ahí? 508 después de Cristo.
La caída de un cuerno. Tiene que ver con el Papa, la supremacía papal, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Ah? Constantino fue en el 321. Ese periodo empieza la supremacía papal. Y después los pioneros dijeron que usted le sumaba al 508, le sumaba 1290 días, los 1290 días de Daniel. Y usted llegaba al año 1798. Ahí tuvo un primer cumplimiento, se cumplió, es verdad. Y desde 1798 usted le suma 45 días, porque desde el 90 al 35 hay 45 días. ¿A qué año llegamos? 1843. Ahí tuvo un primer cumplimiento en forma de años. Y por eso decía, ahí en Daniel capítulo 12, si volvemos nosotros a Daniel 12, decía, hablando de Daniel, decía que él iba a estar hasta el fin de los días. Pero, como las profecías tienen más de un cumplimiento, ¿no es cierto? Se cumplen 2, 3 veces y muchos cumplimientos que a veces no los vemos. Esto se va a cumplir ahora, en nuestros días, en forma literal. Los 3 años y medio que van a comenzar con la ley dominical van a llegar hasta acá, y después la ley dominical universal se va a dar por 30 días. Escuche bien, desde aquí en 1260, la ley dominical en Estados Unidos. Pero cuando lleguemos a los 1290 días, va a ser 30 días. O sea, acá, la ley dominical universal. Este es un periodo de 30 días. Escuche bien, 30 días. Y después de 1290 a 1335 tiene usted 45 días. Ese periodo va a ser el periodo de las plagas. Cuando caiga, cuando la úlcera maligna, ¿se acuerdan? La oscuridad, todo eso no es muy largo, son poquitos días. Aquí las plagas. Por eso que Daniel dice, bienaventurado el que llegue a los 1335 días, porque ahí pasó las plagas. Por eso dice eso. Ahora, este periodo, acá, 1260, para llegar a 1290, pasan 30 días. La ley dominical universal va a durar 30 días. ¿Lo encontramos en la Biblia? Sí. Vamos a ver el libro de Daniel, justamente lo que estamos estudiando. Daniel capítulo 6, versículo 7. ¿Se acuerdan ustedes de la estatua? Ahí sale el periodo de la ley dominical universal en Daniel. Versículo 7, Daniel 6, 7. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor, de acá de otro lado? ¿Sí? Bien fuerte, hermano. Cualquiera que en el espacio de 30 días dirija algún pedido a cualquier Dios u hombre fuera de ti, sea echado en el fondo de los leones. Muchas gracias. Cuando se levanta la estatua, que había que adorar de forma global, mundial, ¿cuánto fue el periodo que se les dio antes de matarlos? 30 días. 30 días, porque está representando el periodo de la ley dominical en Estados Unidos, 3 años y medio, y después se vuelve mundial. En el decreto que leyó la hermana en Daniel están representados estos 30 días.
También usted lo tiene representado ahí en el versículo 12 del mismo Daniel 6, dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto de cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? El foso de los leones está representando el decreto de muerte para el pueblo de Dios. Eso es lo que está representando. Y entonces yo les había dicho que la Pascua y las fiestas de Jehová están metidos con la ley dominical. ¿Saben por qué? Porque esta ley del domingo que estamos viendo acá, cuando comienza, su equivalente es con la destrucción de Jerusalén. La ley dominical también la encuentra usted en el sitio de Jerusalén en el año 70. ¿Cuándo comenzó el sitio, el primer sitio? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo comenzó? Empezó en una fiesta. ¿Qué fiesta fue? Pascua. ¿Alguien sabe? Fue la fiesta de los tabernáculos. Cuando comience la ley dominical, va a ser en la fiesta de los tabernáculos. Se va a volver a repetir. En la fiesta de los tabernáculos se va a volver a repetir, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés. La historia pasada, dice Elena de White, se va a volver a repetir. Y entonces, esto sucedió en septiembre del año 66. Desde ahí usted le suma 3 años y medio, va a llegar al año 70, en abril, acá donde termina, en la fiesta de la Pascua, que fue en abril del año 70 después de Cristo. Ahí se cumplieron los 3 años y medio nuevamente, o los 1260 días, desde el año 66, desde los tabernáculos hasta la Pascua de abril. Miren, la ley dominical va a comenzar en septiembre o octubre, más o menos por ahí. Cuando caiga una fiesta de los tabernáculos, va a comenzar la ley dominical. Va en Estados Unidos. Va a durar 3 años y medio hasta la Pascua. Por eso es que Abraham, cuando estaba celebrando el sacrificio, fue en un día de Pascua. Esos eventos se van a volver a repetir. Ahora miren, después van a pasar 30 días más, la ley dominical universal. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Bueno, por eso les digo yo, estudiando los libros de Moisés, usted va a saber dónde están estos 30 días, que ya los leímos en Daniel. Pero también lo vamos a leer acá en lo que es el libro de Moisés, ¿no es cierto? Vamos a leerlo ahí, donde habla de la segunda Pascua. ¿Sabían ustedes que hay 2 Pascuas? ¿Alguien sabía eso? ¿Hermano Eli? ¿Sí? Hermano Eli sabe. Vamos a leerlo en el libro de Números ahora. Números capítulo 9. Ahí sale lo que estamos hablando. Número 9, versículo 10 y 11. Miren bien, porque acá la ley dominical va a llegar hasta el día 14 de la Pascua, en abril. Pero había una segunda Pascua que duraba 30 días, los mismos 30 días que estamos leyendo acá. Número 9, versículo 10 y 11. A ver si alguien lo puede leer de acá, por favor. El hermano ahí que está ojeando. ¿Sí? Números 9, 10 y 11. Cualquiera de nosotros que podemos ser descendientes. No es una segunda Pascua, es la Pascua al final la podemos celebrar nosotros, es la misma. No es una segunda Pascua. Celebrará el segundo mes, el día 14 del mes. Segundo mes, no el primer mes, no es la misma. No es la misma. Muchas gracias. Miren, Segundo mes. aquí había la primera una segunda Pascua que duraba
pasar 30 días. La segunda Pascua, vamos a ponerlo acá. Sí, entonces Segunda. Es la misma Pascua. No, no Pascua. puede, porque la Pascua se celebra el primer mes, no el segundo mes. El periodo de la ley dominical termina en la Pascua de los 3 años y medio, pero después se hace universal. ¿Sabe por qué? Porque si había, o si va a haber, mejor dicho, una persona que no esté lista todavía, el Señor le va a dar una segunda oportunidad. Si no podía estar en la Pascua primera del 14, podía estar en la Pascua segunda a los 30 días después. Todo aquel que esté inmundo, decía, o a lo mejor cuando la dama está en su periodo de menstruación, todo eso, no podía participar de la cena de la Pascua. Entonces, cuando una persona andaba de viaje, no estaba preparado, Dios le daba una segunda. Pero es una segunda Pascua, ¿no es? Dios le daba una segunda oportunidad para que 30 días después pudiera tomar su decisión y tener el rito con Dios. Y cuando se terminaba ese día y usted no participaba de la Pascua, era cortado del mundo. Santa Cena. Cuando las personas no se decidan aquí, con la ley dominical en Estados Unidos, Dios va a permitir una segunda oportunidad y la va a extender 30 días más hasta 1290 para aquellos que no pudieron arrepentirse la primera. Y ahí, si usted cuenta ahora, desde la segunda Pascua hasta los tabernáculos, ¿saben cuánto tiempo hay exactamente? ¿Saben cuánto tiempo hay? 5 meses. Lo mismo que va a durar la plaga de Apocalipsis, que va a durar 150 días, 5 meses. Y va a empezar, va a terminar un 14 del mes séptimo y termina los 5 meses y comienza los tabernáculos con la venida de Jesús. Miren qué interesante. Todo el panorama profético usted lo lee, lo estudia acá en los libros de Moisés, para que se den cuenta de que Elena de White decía: los términos de la profecía van a ser entendidos. Todo, cada detalle también es una profecía de los libros de Moisés, para que vean ustedes que debemos estudiarlo, para que vean ustedes que debemos consagrarnos. Ahora, cuando los romanos sitian a Jerusalén, dice que se impuso la abominación asoladora. ¿Por qué el sitio era una abominación? Si los romanos todavía no habían entrado a la ciudad, ni la habían quemado. ¿Por qué era una abominación? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? ¿Ve? Como nosotros no estudiamos el Antiguo Testamento, no entendemos lo que va a suceder. Resulta que todas las ciudades de los levitas tenían ejíos. ¿Saben lo que es un ejío? Es una zona de pastoreo, 1000 codos. Eso pertenecía a la ciudad. Y el hecho de que los soldados romanos se hayan parado lejos y hayan puesto sus estandartes idólatras del domingo del sol era una abominación, porque esos 1000 codos eran parte de la ciudad, aunque todavía no habían ni siquiera entrado. Estaban afuera, pero ya era una abominación por esos estandartes en el suelo sagrado. Por eso que si nosotros no estudiamos estos libros de la profecía, no vamos a entender las cosas. Y por eso que Abraham lo hizo en un día de Pascua. Ahora miren, la Biblia dice en Daniel capítulo 12 verso 10, dice: ninguno de los impíos entenderá. En la Biblia decía: los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos absolutamente todos. No va a haber ninguna parte de la Biblia que quede en tinieblas. No va a haber ningún rincón de las sagradas páginas de la Biblia que no sean entendibles. Porque hemos llegado al tiempo del fin y todas estas cosas van a ser dadas a conocer al pueblo. ¿Saben para qué? Para que su fe sea fortalecida. Para que usted no tenga una
una vida a medias, para que salgamos del estado de la Odisea, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Por eso es tan importante que tomemos una decisión por el Señor. Además, usted tiene, por ejemplo, que el asunto de los 30 días, eso que estamos viendo acá, los 30 días de la ley dominical universal, está representado, no me van a creer, en la muerte de Moisés. Si hay alguien representativo de la ley de Dios, es Moisés, ¿sí o no? Claro, porque él escribió todos los decretos, todos los estatutos. Cuando él se muere, ¿cuánto tiempo hace de luto el pueblo con Moisés? 30 días, exactamente, porque está hablando de lo mismo. Quiere decir cuando la ley se muere, cuando la ley es pisoteada. 30 días. Tenemos los 30 días en la vida de Moisés cuando se muere, le hacen el luto. 30 días cuando la estatua de Daniel, 30 días. 30 días de 1260 a 1290, porque siempre está hablando de lo mismo, la ley dominical universal. Ese periodo va a durar. Y lo termina con la segunda Pascua. Ahora, voy a leerles acá en Deuteronomio 34:7, otro periodo profético muy importante. Miren, para que vean ustedes que vamos a ver puras profecías hoy en la mañana. Dice así, hablando justamente de Moisés, dice, versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Ya vimos que los 30 días representan el periodo de la ley dominical universal en todo el mundo. Pero acá nos presenta otro periodo profético, 120 años. ¿Dónde usted ve ese periodo profético en la Biblia? ¿Alguien sabe? Noé. 120 años, justamente. Pero ese tiempo de Noé, 120 años, no es por casualidad. ¿Saben por qué? Porque está en los 10 mandamientos. En Éxodo 20 también usted tiene profecías. Oiga, qué increíble. Miren todo lo que estamos viendo. Vamos a leerlo. En Éxodo 20, ahí sale una profecía en los 10 mandamientos. Dice así, versículo 5, hablando de las imágenes: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí habla de 3 y de 4 generaciones. ¿Cuánto dura una generación? 40. ¿Cuánto? 40 ¿40 qué? años. 40 años, ¿escucharon bien? 40 años. Acá dice que Dios va a tener misericordia hasta la tercera generación. Si usted sube una generación 40 años, más 40, ¿cuánto le da? 80. ¿Y más 40 más? 120. El mismo periodo que se le dio a Moisés, se le dieron 3 generaciones en los tiempos de Noé. Antes de ser destruido, se le dieron 120 años. ¿Cuántas generaciones se le dieron? 3. ¿Se han dado cuenta que Dios no hace nada así en forma desordenada? Ese periodo de Noé estaba en los 10 mandamientos. Hay que pasar la cámara ahí, ¿no? Miren, siempre antes de que Dios castigue, le va a dar este periodo de 120 años o 4 generaciones, 160 años. Siempre va a ser así. Y por eso que el Señor Jesús dijo: de cierto digo que no pasará esta generación. Cuando Él dice eso, lo dijo en el año 31. Desde el año 31 hasta la destrucción de Jerusalén, ¿cuánto tiempo hay? Desde Jesús hasta la destrucción de Jerusalén, ¿cuánto tiempo hay? A ver, sumen.
Hay 40 años. Porque la generación, bíblicamente hablando, dura 40 años. Ahora miren, cuando el pueblo de Israel, para que ustedes vean, ¿cuál fue el primer rey de Israel? ¿Alguien sabe? Saúl, Saúl. ¿Cuál fue el segundo? David, ¿Cuál fue el tercero? Salomón, ¿Qué pasó después de Salomón con el reino? Se dividió. Miren, le vino la maldición. Fíjense, para que vean ustedes cómo vamos a ver profecías. El primero, ¿sí? El hermano estudiaba acá. Miren, el primero. Sí, gracias. ¿Están atentos? Muy bien. El primero fue Saúl. Saúl. El segundo fue David, David. ¿Y el tercero? Salomón, Salomón. ¿Cuánto tiempo reinó Saúl? 40, 40, ¿cierto? 40. Ahí viene, 40 años. ¿Cuánto tiempo gobernó David? 40, 40 otra vez. ¿Y Salomón cuánto reinó? 40, 40 años también. Y después dice que vino la maldición, el reino se partió, ¿no es cierto? Miren, ¿cuánto tiempo le dio misericordia a Dios a Israel? Le dio 40, 80, 120 años. Lo mismo que decían los 10 mandamientos hasta la tercera generación, 120 años. Y a lo que quiero ir yo, para que se den cuenta cómo estos libros son tremendos, de estos 3 que estamos viendo acá, ¿se salvaron los 3 o se perdió uno? ¿Cuál se perdió? Saúl, Se perdió Saúl. O sea, se perdió la tercera parte. Se perdió la tercera parte. Vayan poniendo nota, porque Dios está interesado en que ustedes conozcan los eventos finales a través de sus páginas. Hasta en los reyes usted encuentra profecías. Y por eso que a Noé se le dieron 120 años. Ahora miren, vamos a leer nosotros Génesis 7, Génesis 7, versículo 24. Ahí habla de un periodo de los tiempos de Noé. Y eso es lo que yo les decía recién. Génesis 7, 24. Si alguien lo puede leer de esta nave, por favor. Acá. A ver si nos ayudan. Génesis 7, 24. Eric, claro. Muchas gracias. Ese periodo de 150 días es lo mismo, 150 días es lo mismo que 5 meses. ¿Cuánto fue ese tiempo que las aguas cubrieron la tierra? 5 meses, ¿no es cierto? Ahora, yo recién les dije que cada profecía, cada evento del Génesis, del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, además es una profecía. Ese periodo en que Noé estuvo angustiado en el arca es el periodo de una de las plagas que aparece en Apocalipsis. ¿Lo han leído? Es el mismo periodo. Vamos a leerlo. Apocalipsis 9, ahí sale lo que vamos a ver de las plagas ahora. Miren, ¿para dónde vamos a saltar ahora? Apocalipsis 9, el 1 y el 5 dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es lo que es el pozo del abismo? ¿Alguien conoce? ¿Qué es lo que es el pozo del abismo? A ver, los hermanos adventistas que estudian la profecía. ¿Ve? Parece que vamos a tener que estudiar más. El pozo del abismo es un lugar donde están encerrados los demonios. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con el endemoniado Gadareno? Le dijo: te ruego no me envíes al abismo. ¿Se acuerdan? Con los cerdos. Ahí está. Ese es el pozo que hace referencia a los evangelios. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta
y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió una humareda, como el humo de un gran horno, que oscureció el sol y el aire. Oiga, ¿cómo van a ser estos momentos que vienen sobre el mundo? Dice que se va a oscurecer el sol, dice que todo el ambiente se va a oscurecer el aire. Por eso es que nosotros, como adventistas del séptimo día, a veces ni nos imaginamos lo que viene, hermano. Estamos tan quietos, estamos tan dormidos, cuando aquí la Biblia describe eventos tremendos. Y por eso que es tan importante que nosotros como iglesia vayamos y le digamos al católico las verdades que nosotros conocemos, que vayamos al bautista, al pentecostal, a todas esas personas a darle a conocer la Biblia juntos como iglesia. Miren, necesitamos zamarrearnos, necesitamos despertarnos, y por eso es que Dios, escuchen bien lo que voy a decir, porque nuestra indolencia, por eso es que Dios va a permitir una ley dominical, porque ahí se va a saber realmente quiénes están con Cristo y quiénes no. Hoy en día está el trigo y la cizaña, pero lo importante es que usted y yo seamos trigo. ¿No les parece? Porque si seguimos así, ¿qué va a hacer? ¿La cizaña dónde va a ser echada? Al fuego. El trigo alimenta. Esa gente está sufriendo de hambre allá afuera. Y acá decía, y cuando abrió el pozo del abismo, cuando los demonios sean sueltos, dice, y cuando abrió el pozo del abismo, subió una humareda como el humo de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Y se le dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses, el mismo periodo del diluvio ahora en la profecía. Porque desde que se termine los 1335 días con la segunda Pascua, van a pasar exactamente 5 meses hasta la venida de Jesús, para que llegue la fiesta de los tabernáculos y ahí empieza el jubileo. Todo está dado. Ojalá que ustedes estudien los años sabáticos de los jubileos, porque ahí van a entender todo el panorama. Y ahí decía, y se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Ahora, miren, si nosotros seguimos estudiando la vida de estos hombres, de los personajes bíblicos, recién vimos Saúl, David y Salomón, uno de ellos, la tercera parte, se perdió. Ahora, cuando Noé sale del arca, salieron sus hijos. ¿Quién eran los hijos de Noé? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. Un día estaba Noé emborrachado, qué feo, y estaba desnudo, y uno de sus hijos lo vio. ¿Quién lo vio? Cam lo vio, y dice que fue maldecido Cam. O sea, de los 3 de Sem, bueno, a ver, vamos a poner acá, Cam, Sem y Jafet, dice que uno de ellos fue maldito, fue maldecido. O sea, la tercera parte se vuelve a repetir, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso dice, se va a discernir la profecía, los eventos se van a entender todo. Todo se va a entender, hermano. Solamente Dios quiere personas dispuestas a entregarle el corazón a Jesús. Por eso dice, ninguno de los impíos entenderá. Ninguno. Por eso que es tan importante acercarnos a Dios. No es una cosa de quien estudia matemática. No es una cosa de quien estudia historia. Este libro se estudia en forma espiritual. Miren, además ustedes miren, no hay que ser adventista del séptimo día para cambiar el carácter.
externamente. Supongamos, si usted envía a su hijo, al pequeño que está aquí, a este joven, usted le envía a la Universidad de Oxford, por ejemplo, en Estados Unidos, va a llegar una persona muy refinada, va a llegar con muy buenos modales, muy atento, pero no es cristiano. Miren, para tener una buena conducta, usted no necesita ser admitido al séptimo día. Usted le paga una buena educación a su hijo y va a ser una persona refinada, externamente. ¿Se han dado cuenta? No nos conformemos con el cristianismo que estamos llevando. Eso quiero decir. Y por eso que al ver todas las profecías que el Señor está metiendo en nuestra vida, no deberíamos nosotros decir, Señor, quiero tomar una decisión por ti, he tenido una vida mediocre, quiero consagrarme más a ti, Señor. Porque tú dices en la Biblia que me amas y que vas a venir por segunda vez y quieres tener un pueblo preparado. No es por casualidad que usted esté aquí sentado, ni que yo esté predicando, es porque Dios está preparando el tiempo del fin. Va a levantar a hombres fieles, amén, a mujeres fieles, que no van a tener miedo de dar los mensajes que tenemos, porque tienen una fe tan pura, tan poderosa, que nada ni nadie lo va a atemorizar. Si usted en estos momentos le da miedo ir a dar un estudio bíblico, si a usted le da miedo pararse aquí porque ¿qué van a decir los hermanos? Me da vergüenza. ¿Cómo entonces vamos a dar estos tremendos mensajes, el mensaje de los tres ángeles? Dios lo necesita a usted, me necesita a mí, pero no es que en realidad me necesite, sino que si yo le fallo, ¿saben lo que va a hacer Dios? ¿Qué creen ustedes que va a hacer? Levantar a otro. Dice, yo me he reservado 7.000 rodillas que no han claudicado. Miren, yo una vez en Santiago de Chile quedé sorprendido, porque yo decía dentro de mí, si aparece un 144.000 en el mundo, yo voy a poder darme cuenta solamente viendo. ¿Saben por qué? Porque los 144.000 son símbolos de Elías, el símbolo 144.000. Enoc, ¿cómo se vestía Elías? ¿Alguien sabe? Con pieles. Y entonces uno dice, bueno, van a ser el carácter, se van a vestir como Jesús, todo como Jesús. Juan Bautista también se vestía con pieles. Y en Santiago de Chile, este año, estábamos en el centro, yo estaba predicando, y aparecen dos alemanes, así unos grandotes alemanes, una pareja, ¿no?, predicando en la calle y vestidos con pieles, teniendo una barba así grande, así como las películas de Moisés, así se parecía bastante. Y hermano, usted no veía el carácter que tenían guardado en el sábado, y andaban desde Alemania, Estados Unidos, a pie, México, aquí Centroamérica, Chile, dando el mensaje del Evangelio. Yo no sé si acaso esos hombres serían de los 144.000, pero lo que les cuento, que si aparece uno en el mundo, ese uno nos condena a todos. ¿Sabe por qué? Lo mismo que le pasó a Noé. Si ellos tienen dos brazos, tienen dos ojos, igual que nosotros, ¿qué es lo que hace la diferencia entre los 144.000 y nosotros? ¿Sabe lo que hace la diferencia? La consagración, simplemente. Porque cualquiera de nosotros podría consagrarse, ¿sí o no? ¿Y por qué no lo hacemos entonces? Porque falta que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Cuando a Jesús le preguntaban algo, él decía, escrito está. ¿Por qué no te juntas con los mundanos de aquí, de esta tierra? Escrito está, escrito está. ¿Tenía la palabra morando en su corazón? Ojalá, mis hermanos, que en la medida que avancemos en nuestra experiencia cristiana, podamos hacer de la palabra de Dios nuestra comida, nuestra bebida. No estemos viendo películas del mundo, o las teleseries, o las novelas después del almuerzo, las damas o el balón. Todo eso hay que erradicarlo de nuestra vida si usted quiere ser parte de los 144.000. Y ellos van a tener una fe pura, una fe tremenda. Ahora miren, no me van a creer, pero esto de Sem, Cam y Jafet, Jafet tiene que ver con las Torres Gemelas.
Oiga, ahí sí que ya usted va a decir, ¿pero cómo? Con el atentado terrorista en Nueva York. Miren, para que vean, ¿saben por qué? Tiene que ver también esto de ser Califate, tiene que ver con el número 13 de los Illuminati, con el número 13 que aparece en el billete de $1. Porque, miren, la Biblia no es solamente para el pasado, esta palabra va a durar por la eternidad. Miren, déjenme explicar un poquito lo que les quiero decir con este asunto de Cam, que fue maldecido, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí un poquitito, a ver si acaso lo encuentro acá. Si acaso alguien me puede ver el proyector, por favor. Si acaso alguien me ayuda para aprenderlo. Miren, vamos a ver esto un poquitito, de dónde, por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Vamos a ponerlo ahí, Mecho lo arregla. ¿Por qué Cam, que es el descendiente de Noé, tiene que ver con el 11 de septiembre? Con las Torres Gemelas. Vamos a ver eso también. Ahí Mecho lo arregla. Porque resulta, ¿se ve? Hay una pequeña borrada. Fue el asistente. Por favor. Vamos a ponerlo. Miren, ustedes saben que en la Biblia nos habla, bueno, del cordero que habla como dragón, ¿no es cierto? Ese cordero, ¿a quién representa? Estados Unidos. A los Estados Unidos de Norteamérica. Eso está en la profecía, está metido. No lo vamos a estudiar, solamente lo estoy mencionando. También tenemos nosotros esta bestia que tiene 7 cabezas. ¿A quién representa? Al sistema papal, al catolicismo. Y hemos visto cómo hombres prominentes, en este caso George Bush, ahí homenajeando al papado. Eso ya lo conocemos. Pero la última vez que estuve acá, yo les hablé un poquito del billete de $1. En ese billete de $1 está metido el 13 y está metido el 11. Por ejemplo, vimos nosotros de que había 13 estrellas, había 13 escalones de la pirámide, todo 13. Y el 11, lo mismo, bueno, de la luna también hablamos un poquitito, no lo voy a explicar. Pero cuando vino el atentado de las Torres Gemelas, le pusieron bombas internas. Ahí estoy mostrando eso. Ahí cuando está explotando, no se alcanza a ver, pero ahí está explotando, los mismos americanos lo hicieron. Pero a esto es a lo que quiero llegar. Uno de los aviones que le pegó a los edificios era el American Airlines. ¿La pueden ver? Ahí ustedes están viendo el primer 11. El 11 de septiembre no fue por casualidad. Miren ahora. ¿Por qué? Porque la A de American representa al primer número de la recta numérica. Por eso acá dice la A representa el 1. Y al tener doble A, o sea, ustedes están viendo el 1, 1, están viendo al 11. Miren ahora. Esto que están viendo acá es la estatua de la libertad. La estatua de la libertad, abajo, tiene una placita, ¿la pueden ver? Que tiene estrellas, que tienen puntas. ¿Saben ustedes cuántas puntas tiene esa estrella? ¿No? ¿Cuántas? 11, exactamente. Miren, contémosla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque desde ahí usted podía ver las Torres Gemelas. Desde la Estatua de la Libertad, la pueden ver, estaban al frente de las Torres Gemelas. Y como eran tan altas, en el horizonte, ven que son muy altas, parece el número 11. El 11 los usan los Illuminatis, los masones. El grado máximo de la masonería es el grado 33. Si usted suma 11 más 22, más 11 más 22, 33, el 11 es múltiplo de 33. Y por eso que acá escogieron el 9 de septiembre, porque el 9 representa la I, o sea,
un 1 más, 11 también. Ahí está. Pero a lo que quiero llegar yo, y que tiene que ver con Cam, con este cananeo, bueno, el viaje a la luna, también el Apolo que se usó, ¿qué Apolo fue? El Apolo 11, porque el 11 está metido en todo. Pero ustedes no me van a creer que este 11 viene desde los tiempos de la destrucción de Jerusalén, no es de ahora solamente. Porque los planes del mal ya vienen desde muchos siglos y ahora se van a consumar en nuestros días. Miren, esto tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Pueden ver ustedes estas monedas? Este es el emperador Tito Flavio Vespasiano. Vespasiano, ¿saben de cuántas letras tiene? Vespasiano, 11 letras. Igual que el Torre Gemela. Miren, le voy a contar un poquito la historia. Nerón mandó a destruir el templo de Jerusalén. ¿Qué emperador fue el emperador Nerón? ¿Alguien sabe qué número? Fue el emperador número 6. Mandó a destruir Jerusalén, no fue destruida. Y entonces fue... aquí están los emperadores: Julio, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, y el sexto es Nerón. Después envió a Tito Flavio Vespasiano a destruir Jerusalén, no pudo destruirla, volvió al imperio, volvió a Roma y se convirtió en el César número 10. Ahí está, Tito Vespasiano, ahí está. Fue el César número 10, pero él envió a su hijo. ¿Sabe usted cómo se llamaba el hijo de Vespasiano? Tito. Se llamaba igual que el padre, Tito Flavio Vespasiano. Destruye Roma, o sea, destruye Jerusalén, y entonces vuelve a Roma y se convierte en el emperador número 11. El que destruye el templo, emblema de la religión de los judíos, fue el emperador Tito número 11. Para que se den cuenta que el 11 de septiembre no es solamente de ahora poquito. Por eso yo les digo, está metido con la historia de Noé. Porque si ustedes ven ahora, lo voy a poner ahí, si ustedes ven la genealogía, si ustedes ven la genealogía, aquí yo la tengo, la genealogía bíblica, miren. El primero que aparece en la genealogía es ¿quién? Adán. El segundo, Set. El tercero, Enos. El cuarto, Cainán. Ahí la hermana tiene buena lista. El 5 es un poquito difícil el nombre, Mahalaleel. Mahalaleel, es difícil, ¿no? Después, a Mahalaleel tuvo Yared. Después, Enoc, el séptimo. ¿Se acuerdan de Adán? Fue llevado al cielo, Enoc. Después, Matusalén. Después le nació Lamec. Y el 10º es Noé. Pero de la descendencia de Noé, la generación número 11, justamente es Cam. Los cananeos, por eso que viene también el 11, tiene que ver con las fuerzas del mal, el 11. Y miren ahora, ustedes lo pueden ver en su Biblia. En Génesis 10, versículos 6, 8 y 11, dice que de Cam nació Cus, el número 12, y el número 13 fue Nimrod. Por eso es que el 13 está metido en el billete de $1, porque representa al Nimrod, el anticristo. Por eso es que Cam, el cananeo, es el número 11. No es casualidad. Miren, la Biblia tiene tremendas riquezas para usted y para mí. ¿Qué más evidencia quiere de que este libro es un libro de profecías? Y aquí dice la profecía más espectacular, que Jesús va a volver en su segunda venida. ¿No dicen amén? Yo digo amén porque se va a cumplir, pero dice también que Dios nos va a pedir cuenta por nuestra vida. Ojalá
mis hermanos, que todo esto sirva para que usted, para que mi persona, podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida. Porque si no es así, esta profecía nos va a condenar. Tenemos que mirar más que nunca a Cristo. Y por eso les voy a contar, para terminar, la siguiente historia de Marshall. Marshall era un misionero a Corea. Estaban en guerra Corea del Norte y Corea del Sur. Y entonces una muchacha quedó embarazada de los norteamericanos, del enemigo. Nadie la quería recibir, porque claro, ¿quién quiere recibir un hijo de los americanos, de los invasores? La echaron de la casa, la echaron del hospital, no tenía dónde tener su bebé, su hijo. ¿Sabe dónde se fue esta mujer? Se fue debajo del puente y había nieve, había frío y el bebé se estaba muriendo. ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Se sacó la ropa ahí en el hielo, debajo del puente, y entonces se desnudó para cobijar al bebé y ahí se murió, y el bebé en los brazos, vivo, llorando. Y entonces Marshall, misionero a Corea, iba cruzando el puente y a lo lejos escucha la voz de un bebé que está llorando, y baja al puente y se encuentra con un cuadro grotesco. Ve a una mujer desnuda y a un bebé llorando. Entonces Marshall decide adoptar este bebé coreano. Él era americano, era un misionero, y lo adopta. Y entonces pasa el tiempo y el niño empieza a crecer y se empieza a dar cuenta de que sus ojos son ojos alargados, que su pelo es negro, no se parecía en nada a sus hermanos americanos, porque eran rubios, tez blanca. Y entonces el niño, que ya creció, le pregunta al papá y le dice: papá, ¿por qué yo soy tan distinto de mis hermanos? Y el papá le cuenta la historia que un día lo encontró debajo del puente con su mamá desnuda y su mamá arrullándolo ahí en sus brazos. Y pasó el tiempo y este niño un día se le desapareció a Marshall. Y el papá lo estaba buscando por aquí, lo estaba buscando por allá. Y por esas cosas de la vida se acordó del puente. Fue al puente. ¿Y sabe lo que encontró cuando fue al puente? Encontró un pantalón. Caminó otro poquito, encontró una polera. Siguió caminando y encuentra a su hijo adoptivo, lo encuentra desnudo debajo del puente. Y entonces Marshall le dice al muchacho: hijo, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás desnudo aquí debajo del puente? ¿Sabe lo que responde el muchacho? Sí, papá, lo que pasa es que quería saber lo que sintió mi madre para que yo no muriese, para que yo pudiese vivir. Ese muchacho entendió lo que su mamá tuvo que pagar para que él pudiese existir. Mis hermanos, cuando nosotros entendamos el sacrificio de Jesús, cuando comprendamos todo su amor por nosotros, cuando entendamos lo que al cielo le costó para que usted estuviese vivo, nuestra vida, nuestro cristianismo va a cambiar. No va a ser así nomás, así a medias. Por eso es que Dios ha prometido que no va a tener uno, ni va a tener dos, sino que va a tener un pueblo que va a guardar todos los mandamientos de Dios y va a tener la fe de Jesús, la misma fe. 144.000 que van a explosionar este mundo. Y Dios quiere que usted y yo seamos parte de ese pueblo. Porque Dios lo ama. Porque Dios murió en la cruz y quiere que usted se salve. Si hubiese algo más que el cielo le faltara por hacer para que usted se salve, téngalo por seguro que Jesús lo haría. Pero ya lo ha hecho todo. Ya lo ha hecho todo. Solamente falta que el pueblo de Dios, su iglesia, tome el lugar
en la profecía final. Ya le hemos mostrado todas estas profecías para que usted aumente. ¿Qué le va a responder a Dios? ¿Lo va a tener ahí llamando a la puerta, como dice la Odisea? ¿O le va a abrir la puerta de su corazón de verdad, en los hábitos, ya dejando la carne a un lado? O si es la Coca-Cola, dejándola a un lado. Cada uno sabe lo que tiene que separar de su vida, para que Jesús llene su corazón. Porque así es el amor. Todo lo sufre, todo lo puede, no busca lo suyo. Cuando usted no busque lo suyo, va a tener el carácter de Jesús. Yo estoy muy contento de esta invitación que he tenido acá en San Rafael, aquí en Costa Rica, de entregar la palabra de Dios. Ahora mañana viajo a Panamá y después de Panamá a Chile en avión. Le encomiendo, mis hermanos, les pido que oren por este servidor para que el Señor nos cuide y podamos llegar bien a nuestro hogar. Y yo, que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.